nuestras condiciones laborales, que hay por ahí fuerzas que nos desinforman. Que quede claro, hay un gabinete de desinformación y ese gabinete está en el gabinete. A la Andreu, a la concertada, nada. Trabajamos y lo nuestro en educación. Pero hay que decirlo claro, también lo nuestro en nuestra salud. Y con 25 horas de tiza, eso es mucha paliza. 25 horas de tiza es mucha paliza. 25 horas de tiza es mucha paliza. La Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja se ha concentrado, como ven, esta misma tarde frente al Palacete para protestar contra lo que consideran una falta de diálogo y un trato injusto dispensado por el Gobierno de La Rioja durante toda la legislatura. Más de 500 personas, trabajadores y familias de la educación concertada, han manifestado su rechazo a la financiación insuficiente, a la excesiva carga lectiva que soportan los docentes y a los continuos recortes que sufre un tercio del alumnado en La Rioja. Lo que queremos es la equiparación de nuestras condiciones laborales y retributivas, la equiparación de recursos económicos y humanos de todos los centros sostenidos con fondos públicos, que los programas y medidas educativas que se planteen para la educación se apliquen también a todos los centros sostenidos con fondos públicos, además de mejorar la normativa sobre admisión de alumnado con la que no estamos de acuerdo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lectura bien distinta es la que hacía esta mañana el consejero de Educación ante esta concentración. Ha insistido en que sí ha habido diálogo y existe diálogo y reuniones que lo demuestran. De 2.261 solicitudes hemos podido adjudicar en su primera opción el 94,9%. En segunda opción, además, hemos adjudicado a 91 niños y niñas más, con lo que la suma de primera y segunda opción abarcan el 98,9% de las adjudicaciones. Han quedado finalmente 8 familias, el 0,4%, que no se les ha podido adjudicar por ahora una plaza en el centro solicitado. Y el Gobierno de Sánchez sorprendía ayer con el nombramiento como consejero de Estado al expresidente del Gobierno de La Rioja, a Pedro Sanz. Sanz asume el nombramiento, ha dicho, con un reconocimiento al servicio público prestado. Esta es la primera vez que un riojano ostenta este cargo. Junto a él se han incorporado al Consejo de Estado la exdirigente socialista Elena Valenciano, también el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio del Partido Popular y al exalcalde de La Coruña y delegado del Gobierno en Galicia, Francisco Javier Losada, del Partido Socialista. Hoy hemos estado con él, nos ha transmitido su alegría por este reconocimiento y nos ha avanzado sobre qué versará su discurso en el acto de toma de posesión que tendrá lugar mañana al mediodía en Madrid. En mi discurso de mañana sí que voy a hacer una reflexión sobre el Estado autonómico y lo que es la búsqueda de los consensos de las fuerzas políticas, de lo que fue la transición en la formación de las autonomías y ese acuerdo que existía entre el PSOE y el PP. Diría yo que es una etapa, un broche de cierre de mi trayectoria política y profesional, yo creo que en un ámbito que va a tener otro concepto totalmente diferente al que he vivido en la política aquí como presidente de la comunidad o en el propio Senado, ¿no? Bueno, pues justo le estaban llamando en ese momento, pero hemos podido escuchar algunos de esos aspectos de su discurso. Por cierto, que el lunes estará con nosotros en directo aquí en este programa. Y ahora quiero que vean una cosa, si es que no la han visto ya. Ha dado la vuelta a todo el país. La actriz y empresaria Ana Obregón ha sido madre a los 68 años de edad a través de la gestación subrogada, una técnica prohibida en nuestro país y que ha levantado la polémica. Precisamente hoy la Consejería
Consejería de Igualdad, aquí en La Rioja, colgaba una pancarta en su sede con un mensaje claro. En los contratos de gestación subrogada, las madres y los niños son tratados como simple mercancía, se vulneran gravemente sus derechos humanos. Parece que ha sido una casualidad, pero la Consejería prepara una jornada que se va a celebrar este mismo viernes para hablar sobre este asunto y en la que se contará con la presencia del responsable de una agencia de gestación subrogada en Ucrania. Está regulado, es una práctica que no es legal en España, también está prohibida su publicidad y, como le digo, la nueva ley de derechos sexuales y derechos reproductivos lo reconoce como una forma de violencia contra las mujeres. Que no se olviden de las mujeres que están detrás. Hay un sesgo de discriminación por pobreza, claro. Hace poco veíamos un reportaje en el que un señor que llevaba una agencia de gestación subrogada en Ucrania recordaba: nunca he visto a una mujer que no esté en pobreza, que no esté en precariedad, que acepte estas prácticas. Bueno, y hoy vamos a despedir nuestra tertulia política de los miércoles. Lo hacemos para poner un punto y aparte de cara a las próximas elecciones. Por eso queríamos hoy hacerles un pequeño guiño. Lo vamos a hacer a través del programa Escaño 7, que se emitirá dentro de 15 días. Esto que van a ver es un pequeño adelanto del ranking del programa que va a decidir por orador, el diputado que más protesta, el mediador y el preferido de nuestros políticos para tomarse con él un vino. Hay bastantes buenos oradores. Raúl Díaz, sin lugar a dudas. De la oposición, pues ya me cuesta. Alfonso Domínguez y por el otro lado Paco Pol. Raúl Díaz, me gusta Alfonso Domínguez. Porque ha llevado toda la carga de grupo mixto en Ar Moreno. Con Jesús Ángel Garrido, ¿no? Que bueno, ahí hay algo de corporativismo. Es Cuevas. Yo te diría que el que más protesta poco. Yo creo que ha roto todos los récords absolutos de llamadas al orden. Lo tengo clarísimo, el señor Garrido y Cuevas. Pues Garrido, me acabo de cruzar ahora mismo con él. El presidente del Parlamento es muy gruñón y nos riñe mucho y yo creo que nos tiene que dejar ser un poco más naturales. Ana Santos es conciliadora, aunque a veces dice cosas que... No quiero ser presuntuoso. Por ejemplo, Begoña Martínez Arroyo. También sería Begoña Arregui y pues bueno, se puede llegar a bastantes acuerdos. Bueno, pues ese ranking habrá un ganador, tendrán que esperar ustedes a dentro de 15 días en ese programa Escaño 7 que se emite aquí en las 7 de La Rioja, así que vamos a saludar ya a Sara Orradre. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María, gracias. Está con nosotros también Jesús Ángel Garrido, buenas noches, bienvenido. Buenas noches en este programa, fin de temporada. Fin de temporada, sí. Tengo sensación de protagonista serie, porque acaba esto, fin de temporada, ¿no? sí, protagonismo en este programa. Y David Miranda, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, pues muchas cosas de las que tenemos que hablar. A mí me gustaría empezar por esa concentración que ha habido esa misma tarde. La Plataforma por la Libertad de la Enseñanza se concentraban frente al Palacete para protestar contra lo que dicen es ya una falta de diálogo prolongado en el tiempo y un trato también injusto dispensado por el Gobierno de La Rioja durante toda la legislatura. Han contabilizado unas 500 personas entre trabajadores y familias de la educación concertada. Han manifestado su rechazo a la financiación insuficiente, han dicho, también a la excesiva carga lectiva que soportan los docentes y a los continuos recortes que sufre un tercio del alumnado de La Rioja. Realmente podemos hablar de que hemos marginado a la red privada, que hemos marginado a la concertada, y esto cuando el 99% de las familias está en primera y segunda opción. Yo creo que los datos contradicen y dicen que no. Responde a otras cosas, responde a otros planteamientos. Estamos a 2 meses de unas elecciones y hay muchas maneras de presionar y de intentar lanzar un mensaje que es radicalmente falso. Nos hemos reunido con ellos todas las veces. Ayer mismo hubo una reunión de revisión de los conciertos y todo esto. O sea, saben que no es así, saben que no es así.
Bueno, pues son palabras del consejero esta misma mañana. Sigue insistiendo en que sí ha habido negociación y diálogo. Le hemos escuchado también decir que es más bien una estrategia a 2 meses de las elecciones, que sí se han reunido y que saben que lo que piden y lo que están diciendo no es así. No sé quién en la mesa quiere empezar a hablar. Jesús Ángel, pues vamos a ver, yo sí creo que este consejero, que vino con la aureola del pacificador y de experto en la gestión de conflictos, lo está demostrando que efectivamente está siendo un experto, pero no en resolver los conflictos, sino en generarlos. Y si se me apura, casi está igualando las cotas del señor Cacho, que en palabras de la propia Andreu fue capaz de enfrentarse a todo el colectivo relacionado con la educación. Pues el señor Uruñuela va exactamente por la misma senda. Y yo no está aquí, pero le preguntaría si también, por ejemplo, los profesores de la red pública están haciendo electoralismo cuando se oponen a su decreto de convivencia. Evidentemente no. Lo que están viendo son un problema en el día a día al que tienen que enfrentarse, que en este caso son las conductas más disruptivas dentro del aula y que no tienen mecanismos, o al menos no tienen los mecanismos que tenían antes de la aprobación del decreto de convivencia del señor Uruñuela, y por lo tanto se están quejando. Ese colectivo no está haciendo electoralismo. Y exactamente de la misma manera, este otro colectivo, el de la educación concertada, pues no está haciendo electoralismo. Es que yo creo que hay que tener bastante cuajo. El señor Uruñuela se caracteriza por negar la mayor, hasta que viene la presidenta del gobierno y le desmiente. Y dice que, por ejemplo, se instauró la reforma educativa de la ley CELA de una manera atolondrada. Esto lo dijo también la propia presidenta del gobierno ante un medio de comunicación, en una entrevista. Claro, yo entiendo pues, que al señor Uruñuela, con lo soberbio que es, no le habrá gustado, pero esta es la realidad de su gestión. Y creo que evidentemente tienen razón los directores y los profesores de la pública cuando se quejan del decreto de convivencia, y también tienen razón el sector de la concertada cuando demanda un trato equiparable. Yo creo que algunas veces hemos dicho que al mismo trabajo y pues la misma remuneración, eso es algo que no sucede. Al mismo trabajo deberían existir las mismas condiciones laborales, eso es algo que no sucede en este ámbito, entre la educación pública y la educación concertada. Lo lógico es que todos tuviesen exactamente el mismo tratamiento, como también no solo es una cuestión laboral, también es una cuestión de la agilidad con la que el gobierno asigna horas para los encargados de convivencia, o asigna los recursos para la digitalización de los centros. O sea que es algo mucho más amplio, que no solo se limita a lo que es la equiparación retributiva de las condiciones laborales, en las cuales los trabajadores de la concertada, a mi juicio, tienen toda la razón del mundo en quejarse, porque ahí no ha habido el más mínimo avance a lo largo de toda esta legislatura. Bueno, por lo tanto, apoyéis las reivindicaciones de esta plataforma. No sé, por este lado de la mesa. Sara. Bueno, resulta enormemente curioso lo que ha dicho el representante del Partido Popular. Ha mezclado varias cosas, que por un lado eran las reivindicaciones que escuchábamos hacer a los representantes de la escuela concertada, por otro el decreto de convivencia, ha terminado haciendo pues un alegato en favor de bueno, pues al mismo trabajo, misma remuneración, etcétera. Mire, yo también le diría pues a los mismos recursos públicos recibidos, en este caso por la escuela concertada, pues las mismas responsabilidades, ¿no?, para el resto de la comunidad educativa y muy especialmente para el resto de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que igualmente, igual que reciben recursos públicos, al igual que los reciben los recibe la educación pública, pues deben de cumplir con la responsabilidad social a la que están obligados precisamente. En algunos casos no. Pues en algunos casos no. En algunos casos no, señor Garrido. En el gobierno para hacer que eso se cumpla. Y fíjese, la ley de la... Déjeme terminar, No, señor es que está Garrido. diciendo... No me dejo ni empezar. Es que está diciendo cosas muy graves. Está diciendo que existen centros educativos en la Rioja yo he dicho que no algunos cumplen su función. Yo he dicho que
en algunos casos no se cumple la responsabilidad. En algunos casos no se cumple la responsabilidad social, como cuando se segrega por motivo de sexo, algo que ya, por cierto, ha dejado claro el Tribunal Constitucional, que está perfectamente... Y a pesar de ello, no le y a pesar de eso, no les hemos podido retirar el concierto porque ustedes se lo blindaron. Si se incumple la ley con ustedes en el gobierno, es que son o muy malos gestionando o usted está mintiendo. Usted un maleducado. Déjeme hablar. Déjeme hablar porque no me ha dejado ni terminar. Y además, no insulte, señor Garrido, por favor. No insulte, señor Garrido. De verdad, es que no hace usted otra cosa que insultar. No deja hablar. No hace más que interrumpir. Déjeme terminar porque no he hecho más que empezar. ¿Me permites terminar? Mire, y ustedes no son capaces de que la ley se cumpla, tienen un problema muy serio. ¿Saben quiénes no cumplían con ningún tipo de responsabilidad? Ustedes cuando gobernaban, porque están ustedes ahora defendiendo a los profesores como si les importara mucho cuando ustedes... Pero le hemos oído el mensaje, vamos a dejarlo terminar de explicar ella. Cuando ustedes los trataron fatal cuando estaban en el gobierno hasta el punto de recortar las plantillas hasta la extenuación. Cosa que este gobierno ha revertido cuando este curso cuando el Partido Socialista le quitó la paga extraordinaria. Bien, cuando termine de decir el señor Garrido un montón de tonterías, podré intentaré intervenir yo cuando pueda. Ahora decimos tonterías. Efectivamente. Usted dice que miento y yo le digo usted dice tonterías. Mire, y usted les quitó y ustedes recortaron las plantillas. Ustedes recortaron las plantillas, no convocaron la oferta de empleo público previendo jubilaciones y reposición. Es maleducado. Es maleducado. El ranking lo veremos luego en el ranking de los protestones. Es evidente, es aquí y es en el Parlamento. Lo que no le gusta es que le digan las verdades del barquero. Ustedes que recortaron recursos hasta la extenuación de la educación pública, por cierto, en detrimento de la educación pública, pero a favor de la concertada, ustedes no están aquí para dar lecciones el gobierno de La Rioja, ha incrementado hasta en 300 profesionales la plantilla de docentes en este curso 2023-2024. Y usted lo que no puede encima es culpar de eso a un gobierno que puso a poner un mínimo orden. En el presupuesto del año 2000, es que es un maleducado. Da igual, no pasa nada. El problema es que en casa no está acostumbrada, es un maleducado. 4 veces. El presupuesto del año 2023 está incrementado en 6,03%. Nos acercamos ya al 5% del PIB en inversión educativa, que es el planteamiento que se hizo este gobierno cuando llegó. El proceso de escolarización. El acuerdo de gobierno, disculpe, señora Moreno. No me interrumpa usted también, porque entonces ya es imposible. No se preocupe, porque usted también tendrá oportunidad de hablar si se lo permite el señor Garrido. Si se lo permite el señor Garrido. Venga, a ver, y procuro ya la exposición, Sara, sí. Lo que ha conseguido este gobierno en este proceso de escolarización concretamente, sobre el que parece que se quejaban estos representantes de la concertada, ha sido el mejor de los 3 desde que se puso en marcha el nuevo decreto de escolarización. ¿Ya tiene datos? Efectivamente, nos acaba de dar el consejero. Hemos llegado en primera y segunda opción por parte de los padres a alcanzar un 98,9% de cobertura en las primeras y segundas opciones elegidas, porque usted no lo ha dicho, pero eso también lo niega. Eso también lo niega. Mire, con este proceso de escolarización, con este proceso de escolarización, señor Garrido, lo que se ha terminado es con su proceso segregador de escolarización, el suyo, que además obligaba a los padres a hacer un peregrinaje absolutamente agónico, especialmente en el último momento ya para la escolarización, buscando plaza para sus hijos. Ahora las estadísticas al menos son reales, no como cuando ustedes las hacían, porque antes lo que hacían los padres era elegir como primera o segunda opción aquellos centros que no tenían por qué gustarles especialmente para sus hijos, sino que creían que podían conseguir plaza en ellos. Y antes lo que pasaba es que muchos centros eran los que elegían a sus alumnos y no los alumnos o sus padres los que elegían los centros. Ese era su modelo. Y el modelo del Partido Socialista, es un modelo, primero, con más presupuesto, más recursos, tanto humanos como materiales, más y mejores infraestructuras, apuesta por la escuela rural, no se ha cerrado ni una sola clase, ni un solo aula, y en definitiva una escuela mucho más inclusiva, mucho más integradora y, por cierto, basada en un modelo de convivencia mucho menos punitivo, mucho menos coactivo y mucho más basado en el refuerzo positivo. Esa es la diferencia, a pesar de que usted no me deje hablar. Lo defenderemos hasta el final. Y además, perdone que le diga, pero estoy segura de que los ciudadanos conocen perfectamente lo que acabo de decir, por mucho que usted trate de boicotear mis intervenciones, señor Garrido. Lo cual demuestra su nivel en el debate, como siempre. Sí, bueno,
Yo sí que creo que este es un debate importante. Creo que yo sí que comparto con lo que decía el consejero, que estamos ante una movilización bastante electoralista, e incluso yo de ponerse la venda antes de los ojos. ¿Por qué se hace hoy por qué se convoca hoy esta concentración? Pues porque mañana efectivamente se conocerán las adjudicaciones, y tal y como veníamos, la señora Radre ya lo sabe. No el consejo, no, y el consejero que lo anuncia. Claro, y la señora Radre también lo debe saber. La reivindicación de la ventanilla única de escolarización y de recuperar la zonificación no es un invento del consejero, ni del señor Cachón, ni del señor Uruñuela, ni tan siquiera del Grupo Socialista, sino que fue una reivindicación harto peleada en ese acuerdo de gobierno. Efectivamente, creemos que la escolarización cercana al domicilio es un eje básico para garantizar una educación igualitaria. Lo que ocurría, como sí que decía la señora Radre, es que con su sistema eran los centros los que escogían al alumnado, y desde luego en ningún caso los padres los que podían elegir. Resultaba curioso que no había ni una sola adjudicación con el sistema anterior de la segunda opción, porque o te daban la primera o ya te ibas a lo que quedara al final. Eran incapaces de hacer una ordenación como realmente sí se ha podido hacer después. Y si además se hace a través de una ventanilla única para evitar esa selección del alumnado que venían haciendo los colegios sostenidos con fondos públicos, los colegios privados concertados. Y es curioso, habría que hablar de este estudio de cuotas y precios de colegios concertados, porque los centros que están sostenidos con fondos públicos no pueden, como vienen haciendo habitualmente, cobrar cuotas que les llaman voluntarias en ocasiones o de servicios complementarios, y que están realmente vetadas por nuestra ley, y que sin embargo la Consejería no ha hecho los deberes. No ha hecho los deberes en ese sentido, porque efectivamente, en eso sí lleva razón el señor Garrido. ¿Por qué se siguen manteniendo centros que segregan por razón de sexo en nuestra comunidad? Porque ha faltado valentía por parte del Partido Socialista para eliminar de una vez por todas el concierto del colegio Alcaste, que segrega por ello. Pero también ha faltado valentía para eliminar los conciertos de aquellos centros que segregan al alumnado por razones socioeconómicas, aquellos centros que escolarizan fuera de la zonificación. Y nosotros somos claros, nosotros entendemos que los centros sostenidos con fondos públicos deben ser centros públicos, y tenemos que tener en cuenta que la educación pública es la única educación que garantiza el principio de igualdad de oportunidades, y en ese sentido este es el único instrumento que tiene la sociedad para combatir la desigualdad con la que nacemos por razón de la familia en la que nacemos. Y en ese sentido creo que el impulso a la educación pública es lo que tenemos que garantizar a futuro. Y en concreto, las reivindicaciones que se plantean, algunas de ellas, pues es que son algunas mezclas, evidentemente. Dice el señor Garrido que a igual trabajo, igual salario. Esa es una reivindicación que no le pega nada, señor Garrido. Solo para la Seguro solo que usted se posiciona en contra simplemente porque le he anunciado yo. Solo para los docentes de la concertada defiende usted el igual salario o los cuerpos de seguridad, o igual trabajo, igual salario. No, mira, a usted lo que le pasa es que solo se posiciona para alentar reivindicaciones partidarias de un sistema segregador como es el de la educación privada, que además lo hace con recursos públicos, porque no todo el mundo puede permitirse acudir a un centro concertado que cobra el doble por el comedor, por ejemplo, de lo que cobra un centro público. O no puede permitirse acudir a un centro privado concertado porque tiene que trasladarse en un autobús que cuesta también un dinero y que no se puede permitir. Y eso es lo que antes se abordaba, desde luego desde ese mecanismo de la ventanilla. En cada centro se convertía en una ventanilla. La realidad es que hay que impulsar la educación pública en nuestro país. Hay que garantizar que aquellos centros que están sostenidos con fondos públicos, en tanto en cuanto siga siendo así, cumplan íntegramente con la normativa, y desde luego evitar y prohibir lo que está ocurriendo. Voy a dar un dato. Miren, en nuestro país hay centros que cobran 0 euros, los menos, pero hay centros que cobran, estando sostenidos con fondos públicos, 923 euros al mes. Se dice pronto. Esto ocurre en nuestro país y aquí no pasa nada. Eso es lo que no puede seguir ocurriendo. Impulsemos de una vez por todas una educación pública que garantice que hay un acceso a la educación en condiciones de igualdad para toda la población, o al menos para toda aquella que esté sostenida con fondos públicos. Y a ser posible laica.
Se puede Pues intervenir. le toca intervenir a David. Pues luego me pido la vez. Preguntabas si era electoralista o no era electoralista. Hombre, yo creo que estas son reivindicaciones, son protestas que llevan haciendo ya periódicamente. No es la primera vez que las exponen, no es estas quejas. Y bueno, el Consejo Escolar, donde están todos los centros, tanto públicos como privados, que reciben financiación pública, han establecido que se equiparen esta demanda que hacían, que se equiparen las jornadas laborales y los salarios se ajusten a un plano de igualdad, tanto el de la concertada con el de la pública. Eso estamos de acuerdo, Eso estamos de acuerdo. Y que se equiparen, pues es una de las cosas, es una de las cosas que protestaban. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho básico y como tal hay que ayudarle, hay que conseguir cada vez una mejor educación. ¿Por qué? Porque es fundamental para todos los ámbitos de la vida, para que nuestras generaciones tengan un futuro mejor y en todos los ámbitos de la vida, y incluso esto se traslade, por ejemplo, a algo que parece tan lejano como es la sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones. Una mejor educación permite una mejor productividad, y una mejor productividad permite una sostenibilidad del sistema de pensiones. Por lo tanto, nosotros siempre estaremos a favor de todas aquellas reivindicaciones que ayuden a mejorar la educación de nuestros niños riojanos. Contestamos brevemente, y nos vamos a publicidad si quieren contestar una ronda de... cuestión así muy breve. Digo, sí se está de acuerdo con la equiparación salarial o con la equiparación en las condiciones laborales en lo que llaman las horas de tiza, porque no se ha realizado a lo largo de esta legislatura. La respuesta es muy sencilla, porque en el fondo no existe esa voluntad. Lo que existe es un deseo, ¿verdad?, de no tratar a todos los centros sostenidos con fondos públicos por igual, pero por una razón estrictamente ideológica, desde luego nada razonada, ni por supuesto razonable. Una cosa que demandaba el sector era un diálogo sincero. Qué curioso que va en la misma senda de lo que hace poquito reclamaba el Consejo Escolar de La Rioja, que hubiera un diálogo. Utilizaba la palabra pacto. Oiga, y qué curioso que es exactamente lo mismo que desde el Partido Popular le ofrecimos a la señora Andreu en el primer debate de su investidura, en el debate del Estado de la Región del año 20 y en el debate del Estado de la Región del año 21. Estos son hitos recientes de esta legislatura en donde se ha puesto sobre la mesa la necesidad de un pacto, y a la vista está de que es absolutamente necesario. Pero también es evidente que hay quien no lo desea. La actitud del consejero lo refleja con claridad. La práctica de la política en materia educativa a lo largo de esta legislatura lo pone también de manifiesto. Pero, reitero, no podemos tolerar que quien ha permitido el inicio del curso más caótico de nuestra historia, sin profesores, sin libros, sin programa, sin programación, pretendan dar lecciones de gestión de un servicio público como es este, porque a la vista está de que ha habido un deterioro como nunca antes ha habido a lo largo de la historia de nuestra comunidad autónoma de La Rioja, desde que tenemos esta competencia. Y reitero, el decreto de convivencia es un ejemplo magnífico. Se habla desde la consejería, pero se aprueba sin diálogo de ningún tipo, y han tenido que modificarlo, y seguramente lo deberán modificar de nuevo porque los profesores, en este caso de la red pública, no están de acuerdo con él. Enar. Mira, a mí me resulta muy curioso estas cosas que dice, porque claro, dice, no, estamos a favor de la equiparación, no están a favor ni de la equiparación de los interinos, por ejemplo, en el ámbito de la educación pública, los que despidieron en verano. Precisamente su candidato, el señor Capellán, los 2 años que fue consejero de educación, despidió a todos los trabajadores docentes interinos durante esos 2 años. Ha sido el consejero, déjame acabar de hablar. Es que cuando no hay responsabilidad de gobierno se habla muy fácil. Otra cosa distinta es ver la realidad y las obligaciones y la responsabilidad de gobierno.
Y cuando se dejan las arcas Yo para ti, vacías, no, en cuando se vuestro deja- caso, es que cuando en se dejan las vuestro arcas caso, perdona, vacías, en vuestro como, caso, como lo dejó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, claro. Entonces Y usted es la hucha de las luego, pensiones. no, Usted es la hucha de las pensiones. luego claro, hay que tomar decisiones. Por lo tanto, se habla muy bien ahora en el 2023 de cómo había que gestionar aquel entonces. Venga, le No, vamos a Pero la empezar, desde realidad luego, es que vamos no a empezar. había dinero. Pero corten el micrófono. Mira, Suspendamos el programa. no, hombre, no, es que si solo vas a hablar Vamos mal, dejamos de llamarlo como si usted fuese la hermanita de la caridad y no hablase los minutos que absolutamente tenemos, nada, Jesús ¿no? en Ángel, este por favor. programa. Interrumpo, vamos, una Cuando quiere y como décima quiere. parte. ¿Terminamos o nos vamos a publicidad? No, Porque si efectivamente, venga. si me deja terminar el señor Garrido, gracias María. Bueno, pues en ese sentido creo que poquitas lecciones pueden dar, porque ellos tienen mucha responsabilidad del gobierno y nunca, desde luego, han hecho nada de lo que reivindican en este momento, según ellos. Y desde luego la responsabilidad no la puede tener el señor Rodríguez Zapatero, aunque pudiéramos coincidir en algunas de las cuestiones. Que no nos olvidemos que los recortes los aplicaron juntitos, porque el artículo 135 de la Constitución española lo modificaron de mutuo acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista para anteponer el pago de la deuda, esa que luego seguimos pagando todavía, ese rescate de los bancos, eso lo hicieron conjuntamente. No, yo estoy hablando, me deja usted hablar, pero vamos a hablar. Inversión en educación. Bueno, en ese sentido, hemos aumentado desde luego el presupuesto en educación y queda mucho por hacer, porque desde luego lo que tenemos que seguir construyendo es una educación pública que sea el eje vertebrador de la educación en nuestra comunidad. Y frente a las cuestiones que viene a decir hoy, no, es que lo que queremos es equiparar, no, usted lo que quiere es dar prebendas a determinados centros concertados, dar prebendas a determinadas situaciones, porque el derecho, no, porque les llevo sufriendo, les sufrí durante 24 años de mi vida, no es un prejuicio, no es un prejuicio, porque yo sé lo que ustedes hicieron. Mire, recortaron, impidieron que se sustituyeran a los docentes en el ámbito de la educación pública. Vamos a hablar de durante inversión. los primeros Vamos a hablar 15 de días. inversión. Ahí es nada. ¿Qué Y viene usted a inversión dar, han hecho pero vamos a ver. ustedes Si nos en remontamos materia tanto, no educativa vamos a terminar esta nunca. legislatura? No, Dígame, claro, Gina, ¿qué claro, inversiones pero es han que habrá hecho? que responder. Pero respóndame. Pues incremento de docentes. No, porque nos vamos a publicar. ¿Han terminado el colegio de Casa la Reina? 6,08 más D. ¿Han terminado el colegio de Casa la Reina? Mira, María, no se preocupe que usted ¿Han lo verá instalado terminado. los módulos prefabricados que Por favor, contrataron? Jesús Ángel, es que no vamos a seguir el ritmo No, de la conversación. si yo ya no Venga. puedo acabar porque es que es imposible, da igual. Bueno, pues simplemente decirte, María, que lo siento por ti, pero esto no es una tertulia, es un sitio donde viene Garrido a interrumpir a todo el mundo y a no dejar hablar a nadie. Yo creo que esto no es una tertulia. Hombre, claro. Que no lleva razón en eso. Pero bueno, nos vamos a publicidad lleva razón y en eso. enseguida regresamos. Pues ya me dirás en qué lleva razón. Esa María no la ha dejado hablar en todo el rato. Bueno, son las 9:44 ya de la noche. Lo hemos visto al principio del programa, ha dado la vuelta a todo el país. La empresaria Ana Obregón ha sido madre a los 68 años de edad a través de la gestación subrogada, una técnica que está prohibida en España y que ha levantado la polémica. Precisamente hoy la Consejería de Igualdad colgaba una pancarta en su sede con un mensaje claro. En los contratos se puede leer: de gestación subrogada, las madres y los niños son tratados como simple mercancía y se vulneran gravemente sus derechos humanos. Parece que ha sido casualidad, pero es que la Consejería de Igualdad aquí en La Rioja prepara una jornada que se va a celebrar este viernes para hablar sobre este asunto y en la que se va a contar además con la presencia de un responsable de una agencia de gestación subrogada en Ucrania, que detallaba que bueno, la pobreza de estas mujeres es una marca dentro de las que se ofrecen a la gestación subrogada. Bueno, diríamos que el debate aquí está a lo mejor en la edad de cuando se es madre o en la gestación subrogada. ¿Hay que regularlo? ¿No hay que regularlo? No, nosotras desde luego consideramos que la gestación subrogada es una forma de violencia contra las mujeres también, como lo es la prostitución, aunque se haga voluntariamente, es evidente. El propio
esa propia persona, ¿no?, decía que no hay casos de mujeres que se someten a una gestación subrogada si no es por unas acuciantes necesidades económicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en nuestro país está prohibida y entendemos que, bueno, pues no es de recibo. Entrar a la edad, bueno, a mí me parece también que no es apropiado, que de hecho, bueno, pues ha recurrido seguramente a esa situación porque en ningún caso se le hubiera permitido una adopción con 68 años. Yo creo que la maternidad tiene una edad en la que puedes ejercer la maternidad o la paternidad de forma adecuada. En España creo que son 45, ¿no? 45 años para un bebé recién nacido, ¿no? Sí, o la diferencia sí, entre pero puedes adoptar más, o sea, niños mayores con otra edad, pero entiendo que a los 68 años no parece razonable, pero desde luego lo que parece, a mí me parece de una insensibilidad absoluta a las declaraciones que he leído esta tarde, ¿no?, de la propia Ana Obregón diciendo que ha visto la luz, ¿no?, como si esto hubiera sido una cosa, dice, ha sido madre, no ha sido madre. Ha habido otra mujer que ha sido madre, que se ha visto obligada por las circunstancias a vender su capacidad para gestar y desde luego, bueno, creo que ese cartel que había colgado la Consejería de Igualdad lo resume muy bien y no es una frase que se haya inventado antes de que nadie diga nada, ¿no?, la Consejería de Igualdad, sino que es una frase que viene literalmente recogida en una sentencia del Tribunal Constitucional o del Supremo, perdón. Y en ese sentido creo que afortunadamente nuestro país está avanzado en ese sentido, que igual que se ha acabado en nuestro país con la gestación subrogada, si bien es cierto que se legitiman algunos de esos nacimientos porque los niños no pueden ser responsables con una serie de requisitos, pero la realidad es que en nuestro país eso no se permite, como también esperemos que se acabe aboliendo también la prostitución de una vez por todas. Venga, brevemente una postura sobre este asunto y pasamos al siguiente. Sí, bueno, Ciudadanos es el único. Sí, somos el único partido que defendemos una gestación subrogada altruista. Eso, por supuesto, tiene que ser altruista, garantista y que ponga en el centro el interés del menor. Nosotros en ningún caso estamos considerando que sea los vientres del alquiler ni el negocio, que es cierto que existe un negocio en otros países. Nosotros siempre defenderemos la libertad de la mujer y, por supuesto, condicionada a un carácter altruista, a un carácter de generosidad que se debe dar porque hay parejas o hay familias o personas que no pueden tener hijos y esta es una manera que tienen, pero siempre desde el altruismo, desde la generosidad, desde luego nunca entendida como negocio y siempre para primero poner en el centro al menor y sus derechos. La postura del PSOE, Sara. Sí, pues rápidamente. Creo que lo que se ha venido dejando claro a lo largo de todo el día por parte de otros portavoces de mi partido, la gestación subrogada, los vientres de alquiler, yo creo como hay que llamarlos, están prohibidos en España, es ilegal en España y así debe seguir siendo. De hecho, dentro de la ley en materia de violencia de género está considerada como una forma de violencia contra la mujer. Y en relación con lo que se plantea por parte de grupos como Ciudadanos, ¿no?, de que se regularice de forma que sea altruista, es decir, que no esté sometida a un intercambio económico, es una quimera porque, si no recuerdo mal, escuchaba esta misma tarde que creo que en Reino Unido se ha regulado así y evidentemente apenas se producen gestaciones subrogadas a través de ese sistema y finalmente muchas parejas o muchas familias tienen que salir a practicarse o a beneficiarse de este sistema en otros países donde sí está. ¿Por qué? Bueno, pues porque es muy difícil que una persona que no esté en una situación económica francamente vulnerable pues se preste a tener el hijo de otra persona. Por lo tanto, nosotros totalmente en contra de los vientres de alquiler, así lo hemos mantenido y así lo vamos a seguir manteniendo. La postura del Partido Popular. Yo creo que aquí habría que huir de intentar hacer una valoración ética de conductas personales, que yo creo que eso es muy complicado. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que sí que es evidente que alguna regulación debe existir, sobre todo en el ámbito de los menores, en la línea un poco de lo que decía Henar. Es evidente, ¿no?, que esto no puede
que la mercantilización de esto debe ser algo, y debe ser algo totalmente execrable. Y recuerdo como en el último debate que hubo en el último congreso del Partido Popular que celebramos, se debatió sobre este asunto en las distintas ponencias que teníamos. No se llegó a un acuerdo y no se incluyó dentro del programa, o sea que ya en aquel entonces existía una inquietud y una problemática, porque es un asunto complicado y poliédrico, y la verdad es que me limito un poco a lo que sucedió en el seno del partido en aquel entonces, donde las posturas no estaban del todo claras. Pilar, ¿querías añadir algo? Sí, no, yo, claro, frente a esto de esa afirmación, ¿no? Lo decía ahora Sara, seguramente no con esa intención, ¿no? Nadie se prestaría gratuitamente, altruistamente a tener al hijo de otra mujer. Y aquí también hay un debate de fondo, porque yo creo que en esta mesa estamos 3 mujeres, pero 2 hemos sido madres, y yo creo que el nexo no se genera por una cuestión genética. Realmente el nexo también es una parte importante. Esos 9 meses, el embarazo, ahí se generan una serie. Yo no sé si el hijo realmente, aunque tenga los genes de otra persona, ¿sabes? Una inseminación artificial hace que el hijo no sea mío. Pues esto es un debate que también se tiene que tener. Entonces, claro, hay que tener en cuenta los derechos del niño, pero para mí hay que tener en cuenta los derechos de las mujeres que se ven obligadas a esa situación. Y yo, claro, estoy de acuerdo con lo de la libertad, pero es que no se toman las decisiones libremente cuando estamos hablando de situaciones. Es como decir que la gente se prostituye por libertad. Hombre, bueno, pues no creo que nadie quiera, o ninguna mujer quiera dedicarse a eso, sino que lo hacen en muchísimas ocasiones, o en todas las ocasiones, forzadas por unas situaciones económicas que ni nos podemos imaginar, seguramente. En ese sentido, creo que hablar de libertad y de vender tu cuerpo, sea para ejercer la maternidad o sea para tener relaciones sexuales, no es compatible y no es una cuestión ética. Y decía el señor Garrido que no va a entrar a las decisiones morales. Pues mire, yo creo que hay que entrar. Creo que hay que entrar. Yo, desde luego, creo que no tiene ninguna. Sí, pero es que la conducta personal, cuando tú estás utilizando el cuerpo de otra mujer para obtener un fin, por eso, en lo de la edad puedo estar de acuerdo. En lo de acudir a los vientres de alquiler, pues desde luego, para mí sí que me parece que es una conducta poco ética. No, lo que sí que voy a apuntillar es que hace poco hubo un caso indirectamente relacionado con esto, de una familia que descubrió, ¿no?, de una manera tan imprevista, como el supuesto padre no era el padre natural del hijo, ¿no?, porque había habido, no se sabe muy bien, ¿no?, un problema en un centro de salud, ¿no?, a raíz un poco de lo que decía la señora Moreno, ¿no?, la relación, ¿no?, afectiva de ese vínculo que se crea, pues sin duda es más que evidente, aunque no responda genéticamente a una relación causal o biológica. O en los adoptados, yo creo que la relación madre-hija es exactamente igual. Se crea. Bueno, no vamos a poder hablar de Pedro Sanz, lo vamos a tener aquí el lunes en el programa. Fue una sorpresa. Un orgullo, ¿no? Un orgullo. Fue una sorpresa. El nombramiento tampoco, Hombre, yo creo que sí. Pero bueno, lo veremos aquí en el programa. Yo quería ver ese resumen, ese pequeño avance de Escaño 7 sobre qué es lo que ha dado de sí esta legislatura y saber en ese ranking quién es el ganador. Vamos con ese avance. Hay bastantes buenos oradores. Raúl Díaz, sin lugar a dudas. De la oposición, pues ya me cuesta. Alfonso Domínguez y por el otro lado Paco Con. Raúl Díaz, me gusta Alfonso Domínguez. Porque ha llevado toda la carga de grupo mixto Enar Moreno. Con Jesús Ángel Garrido, ¿no?, que ahí hay algo de corporativismo. Es Cuevas. Yo te diría que el que más protesta poco. Yo creo que ha roto todos los récords absolutos de llamadas al orden. Lo tengo clarísimo, el señor Garrido y Cuevas. Pues Garrido, me acabo de cruzar ahora mismo con él. El presidente del Parlamento es muy gruñón y nos riñe mucho, y yo creo que nos tiene que dejar ser un poco más naturales.
Ana Santos es conciliadora, aunque a veces dice cosas que... No quiero ser presuntuoso. Por ejemplo, Begoña Martínez Arroyo. También sería Begoña Arregui. Y pues bueno, se puede llegar a bastantes acuerdos. Con Enar incluso, que hay veces que parece como que es una persona que es de enfrentamiento brusco. Si se dejan ciertas cosas de lado se puede llegar a acuerdos. Me quedo con Begoña. Y haga el recorrido con este no, con este no, con este no. La señora Andreu seguramente no le gustaría irse conmigo, ¿no? Le podría contar muchas cosas, a veces cuando le hemos hecho viral, con cualquiera. Con este no. Pilar Rabasa, con mi hematóloga. Así tenemos nuestro tema del que hablar. Con Belinda, con Enar. No sabría. Con Nuria del Río, que también lo pasamos muy bien con ella. Con Pablo Baena cuando estaba, porque además cada vez que hay pleno pues solemos quedar. Bueno, faltan muchos por hablar ahí, pero bueno, sí o no estáis de acuerdo más o menos. En lo de protestón seguro. Hoy te lo has ganado, hoy te lo has ganado. Haremos una media aritmética. Hoy te lo has ganado y mira lo que han dicho tus compañeros en el Parlamento. Esa es la media. La prueba irrefutable, vamos, está más claro. Nos vamos con Seventina. Antonio, que me voy. Escúchame, riega las plantas y échale de comer a las tortugas. Pero no les eches jamón york que se ponen tremendas, Por favor, te lo pido, ¿vale? Pero ¿dónde vas a estas horas, mujer? A Miami me voy, a recoger a la Brenda. ¿A quién? A la Brenda, a tu hija, vamos, a mi hija. Una hija, bueno, que luego te cuento, que llego tarde, que sale el avión. A ver. Adiós, cariño. Yo había cogido ventanilla, ¿Pienso que va usted ahí? ¿Qué va? ¿De vacaciones? No, hacerme un obregón. ¿Un obregón? ¿Un obregón? ¿Un obregón? ¡Un obregón! Cateta. Hello, Seventina. Brenda is here? Sorry, Brenda. Brenda no... Hola señora, hablamos español, no se preocupe. ¿Tenía cita? Sí. ¿Tiene su DNI, por favor? Sí, voy. Tenía cita para recoger el bebé, que tengo un bebé que lo he encargado. Y luego ya si me pudieran mirar un uñerito que me ha salido una uñita encarnada de estas que molestan. Ay, llevo todo el viaje mala. Voy, Venga señora, por favor. Hola. Enhorabuena, Seventina. Gracias, muchísimas gracias a todos, gracias. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy feliz, muy contenta. ¿Y cómo se encuentra el bebé? ¿Llora mucho? No, se porta muy bien, es de Miami, no llora. ¿Le ha puesto nombre? Sí. Brenda, sí, se porta genial. En España, oye, nos preguntamos cómo ha podido usted pagar los $200.000 que le ha costado la sanción subrogada. ¿El qué? Pues me van a perdonar un momentito que tengo que entrar a hablar con el doctor un momentito, Se me ha dejado una cosita, ahora vengo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hablamos del primer caso identificado en España. Una riojana ha sufrido un obregón al enterarse del precio de la gestación que ella misma había solicitado. Al parecer, el shock provocó que su corazón dejase de bombear y aunque se encuentra estable, los médicos advierten padecer un obregón puede traer consecuencias graves como pánico al hablar de dinero o posibles recaídas al mirar la factura de la luz. Mira que es malo, nuestra Seventina. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido un placer esta temporada. Me la han hecho pasar algunos días mejor que otros días peores que otros. Pero bueno, un placer como siempre y espero verles pronto. Si no es aquí en esta tertulia, pues como invitados del programa cualquier día os espero. Pues aquí, Buenas noches. Pues muchísimas gracias, María. A disposición de las 7. Muy bien, gracias. Les dejamos ya con Renques. Adiós, buenas noches.